Bienvenidos a una nueva edición de ULPAM TV. Hoy en nuestro programa te mostramos las jornadas de puertas abiertas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En piso, Mónica Molina entrevista a Nicolás Berardi, exalumno del Colegio de la Universidad y víctima del terrorismo de Estado, que estuvo presente en las quintas jornadas de Derechos Humanos de la ULPAM. Y el informe de las actividades de los 20 años de la carrera de Ciencias de la Educación a Distancia que dicta la Facultad de Ciencias Humanas en General Pico. En el marco de la 14ª Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico, se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales las quintas jornadas de puertas abiertas. Alrededor de 250 estudiantes, procedentes de 15 establecimientos educativos de nivel secundario de La Pampa, participaron de estas actividades. La verdad que los distintos departamentos, los distintos docentes muestran en alguna medida, dentro de lo posible, actividades interactivas. Y si no, en otros casos, si bien no son puramente interactivas, están mostrando, por ejemplo acá, que hay chicos de biología, estudiantes de biología, mostrando distintos tipos de víboras, ofidios, animales ponzoñosos, llaman la atención, se preguntan, o cuestiones que tienen que ver con las plantas, con la germinación. En otros lados, por ejemplo, en otros cursos, en otros espacios, están dando actividades de física o de matemáticas, con partes de juegos, química, geología, biología. Además de esto, que sería mostrar un poco, digamos, cada grupo, cada carrera muestra las cosas de acuerdo a su propio interés. También se organizan unas 10 charlas cortas, de unos 20 minutos como máximo, para contar determinadas cosas a los estudiantes o prepararlos un poco. Hay unos dinosaurios, unas réplicas, cosas así que les llaman mucho la atención. Acá lo que estamos mostrando es robótica, un poco de robótica educativa, con la pretensión de poder enseñarles a los chicos a programar de una manera más fácil y divertida, dado que yo pertenezco a la carrera de profesorado en computación y yo recibo a los chicos en introducción a la computación con poco conocimiento de lo que es programación. Entonces se nos ocurrió, entre otras estrategias, usar un poco de robótica educativa para que ellos puedan aprender a programar de una manera más concreta, porque ellos pueden ver que las instrucciones que le dan se reflejan en acciones concretas en los robots. Entonces trabajamos con las placas Arduino, trabajamos con un programa que se llama MBlock y diferentes sensores de movimiento, sensores ultrasónicos, con motores, con servomotores, para hacer diferentes actividades. Acá estamos mostrando 4 actividades. Una que tiene que ver con un pequeño auto que hemos denominado Carrindango, que está hecho reciclando una carcasa de una compactera. Después tenemos otro ejemplo que usa un sensor de presión hecho con 2 cartones y papel de aluminio, y también reciclamos ahí parlantes de computadoras viejas y los LED de las computadoras. Y en otro tenemos un sensor de movimiento como si fuera una alarma, en donde lo hemos armado en una caja que tiene una puertita, y cuando uno abre la puerta se dispara la alarma y se prende un LED y se hace un sonido, digamos.
Y el otro ejemplo tiene que ver con un cubo de LED en 3 dimensiones que se pueden ir prendiendo diferentes LED y haciendo diferentes efectos lumínicos. El programa es visual, así que no tiene la complejidad de un lenguaje de programación, desde lo que por lo general es textual, así que sin haber visto nunca ni robótica, ni MBlock, ni haber manejado ese tipo de cosas, logran hacer funcionar con un pequeño listado, ¿no?, que nosotros le ponemos, arman sus programas, los suben y la verdad que se sorprenden, ven en concreto qué actividades se realizan en la facultad, tienen el acercamiento a los docentes y a los científicos, investigadores que hay en la facultad, es un contacto de primera mano. José Berardi y María Isabel Gau fueron asesinados en noviembre de 1976 en La Plata por la última dictadura cívico-militar argentina. Nicolás Berardi Gau, con apenas 1 año y medio de edad, sobrevivió a la masacre y fue recuperado 17 días después por sus abuelos. Su vida transcurrió entre Olavarría y Santa Rosa. Cursó el secundario en el colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Su historia, como la de tantos, permaneció invisibilizada por distintas razones y durante mucho tiempo. Hoy Nicolás tiene 41 años, sigue construyendo su identidad de manera colectiva y permanente. Es un luchador contra los efectos nocivos de la megaminería en Andalgalá, Catamarca, donde reside actualmente junto a su compañera y sus 2 hijos, Tupac y Juan. Dialogamos acerca de su historia con Nicolás Berardi. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Y te iba a preguntar cómo fuiste armando tu historia, tu identidad, a partir de lo que significó el asesinato de tus padres en noviembre del 76 en La Plata. Pregunta tal vez repetida de muchas veces, pero... Está bien, no, pero... Es una pregunta válida en relación a por qué estoy también en Santa Rosa en este momento. Así que la reconstrucción fundamentalmente fue a base de preguntas y algo que uno puede ir desarrollando por dentro con el tiempo, que es hacer más caso a la intuición y a esas cosas que uno de niño va sintiendo y que no necesariamente están explícitamente en las relaciones de los adultos. Ahora en unas charlas en el marco de las 5ª jornadas, para la cual fui invitado acá a Santa Rosa, una de mis compañeras del secundario, antes de irse, ex compañeras, ¿no?, digamos, antes de irse me dice, pensaron, yo me acuerdo que entre 4º y 5º año vos dibujabas ojos con fetos adentro. Y bueno, es como fue una intuición que nunca, en vez de la locura, preferí preguntar hasta que la familia pudo responder el estado de embarazo de mi madre, recién a los 19 años. Entonces, bueno, me parece que la pregunta ha sido la base de toda construcción en ese sentido. Supongo que en cada etapa fueron distintas formas de ir encontrando respuestas a esas preguntas, que fue lo que vos decís, fue permanente, ¿no? Sí. Y siempre te ibas encontrando con respuestas, o la búsqueda es hasta el día de hoy. La búsqueda es hasta el día de hoy, pero de una forma distinta, digamos, ¿no? Es como que uno ya, por suerte con el tiempo, he aprendido a construir preguntas que se pregunten por sí mismo o que estén en boca de otro. Entonces de esa forma se ha irradiado en ese sentido, ¿no? Pero
Sí, desde chico tuve muchísimas y múltiples respuestas. La primera etapa, cuando a mí me rescataron de los apropiadores, me crié la primera etapa hasta el 83 con mis abuelos solamente, en Olavarría, en provincia de Buenos Aires. Las preguntas eran unas o las mismas, las respuestas eran diversas. Porque yo vivía de lunes a jueves en una casa, de jueves a domingo me pasaban de a mediodía de casa en casa. Y el último cambio era en el cementerio, entonces siempre había preguntas vinculadas en relación a la muerte y fundamentalmente eran 3 historias distintas: accidentes, silencio o un accidente pero de otro tipo al accidente que había recibido el fin de semana. Entonces el lunes era un accidente y el fin de semana era otro accidente. Lo cual era complejo para ir complejo. Armando Sí, tu historia. sí, ¿no? estoy muy agradecido en el sentido de lo a tiempo que me trajeron a vivir acá a La Pampa en el 84, porque más allá de que en su momento todos los días, durante más de un año, yo calculo que antes de dormir repetía todas las calles que reconocía de Olavarría para no olvidarme nunca de ese lugar. Me costaba acostumbrar a vivir acá o adaptarme en algún sentido. Venir a vivir al lado de la casa de mis tíos con mi abuela, siendo que tengo una prima que es medio año más grande que yo y un primo un año menos que yo, me hizo, por suerte, me hizo aprender a construir, digamos, una cotidianidad. Porque sinceramente no fue fácil tampoco. No fue fácil, pero bueno. Y en la adolescencia y en la relación con las instituciones, que es algo que siempre aparece ahí como una... Como un ruidito. Un ruido. Ahora que está de moda esa palabra, un ruidito. Un sí. ruido. Y bueno, siempre fue complejo. No me acuerdo, hoy mi tía me contaba en relación a lo que veo con mis hijos más chiquitos y eso, me decía que a mí me molestaban mucho unos chicos en la escuela apenas llegué, apenas me trajeron a la... Y digamos que era la época entre el 83 y 84, no es que era democracia participativa, claro, digamos, ¿no? Y bueno, y hasta que tuve que defenderme a las piñas, digamos, porque era el asedio, era... Y en ese sentido empecé a comprender que la institución no alojaba determinadas diferencias, más allá que hoy las aloja, pero las sociales, histórico-sociales siguen siendo las más complejas, son las que derivan hacia lo médico o hacia lo discapacitado, ¿no? O hacia esa diferencia y no hace, me parece, aprendizaje o experiencia, siendo que soy educador, ¿no? Vivo en ese ámbito. Pero no te aportaba en ese momento, y menos era... todavía, menos todavía. Pero bueno, siempre tuve ese problema, me acuerdo que en sexto, problema, a ser resuelto última, ¿no? Pero en sexto grado nos juntamos los chicos de séptimo grado, logramos remover a la directora de la escuela y a una maestra en relación al maltrato con compañeros de sexto y séptimo grado. Ya después en el secundario me tocó toda la reforma educativa de Menem. Por lo tanto, nosotros éramos un colegio de la universidad. Y lo que era muy extraño hasta ese momento para el colegio de la universidad, que se solidarizaron con colegios, por ejemplo, como el técnico. Entonces organizamos, me acuerdo, yo en primer año ya fui tesorero del centro de estudiantes, en segundo año participé un poco más y ya en tercer año no teníamos más centro de estudiantes, porque bueno, fue complejo el hecho de que organizamos muchas sentadas, muchas salidas a la calle, cortábamos la San Martín, cortábamos enfrente, me acuerdo, de la Casa de Gobierno, y por problemáticas que eran internas del colegio, y eso había sido como una novedad, y fue muy interesante eso. Y en la universidad me pasó lo mismo, en el proceso en que iba a entrar el kirchnerismo y después del proceso 2001, mi propuesta en las prácticas había sido trabajar la práctica de ciencias de la educación, pero en un contexto distinto de los institutos, y propuse fuertemente trabajar en los barrios, más que nada para que no sea solamente el apoyo escolar y que la gente que esté trabajando ahí tuviera cierta posibilidad de tener un contraste educativo y aparte de dar de comer y ayudar en la tarea, incluir una problemática. Pero bueno, era otra época, ¿no? No era fácil. No era fácil. Me echaron y al otro año me volvieron a aceptar. Ah, bueno. No, sí, fue fuerte, fue. Vamos a seguir profundizando Perfecto. algunos temas. Nosotros continuamos en Ulpan TV.